Una camarera negra ve una foto de su infancia en la casa de un millonario. Se queda impactada al descubrir que ella era la hija que él perdió hace 20 años. «Dios mío, soy yo», murmuró Jasmine en voz baja mientras miraba el marco dorado que colgaba en el pasillo privado de la mansión Blackwell. Sus dedos temblaban tanto que casi se le cae la bandeja de cristal que llevaba. Enmarcada como si fuera una reliquia, preciosa reliquia, había una foto suya a los 4 años, la misma sonrisa tímida, los mismos rizos rebeldes, incluso el vestidito rosa que vagamente recordaba haber llevado. Pero ¿cómo demonios había acabado su foto de niña decorando la pared de una de las familias más ricas de Chicago? Jasmine Mitchell, de 24 años, había servido champán en docenas de eventos de la alta sociedad, pero nunca esperaba encontrar fragmentos de su pasado perdido en una mansión donde costaba más de $1,000 pisar el suelo de mármol. Criada en hogares de acogida desde que era un bebé, siempre supo que había lagunas en su historia. Los trabajadores sociales hablaban vagamente de circunstancias difíciles y documentos perdidos en un incendio, pero ni en sus peores pesadillas imaginó que la respuesta estaba colgada en la pared de Richard Blackwell, el mismo hombre que media hora antes había pasado junto a ella, como si fuera invisible. «Oiga usted, ¿qué hace aquí?». La voz áspera del guardia de seguridad la devolvió a la realidad. «Los empleados no pueden entrar en las salas privadas». «Lo siento, me he perdido buscando el baño», mintió Jasmine forzando una sonrisa, mientras su corazón latía a toda velocidad. Memorizó cada detalle de aquella foto antes de marcharse. De vuelta en el salón principal, sus ojos buscaron automáticamente a Richard Blackwell entre los invitados. Allí estaba impecable con su smoking a medida hablando de su fundación, benéfica para niños desfavorecidos, mientras los millonarios presentes aplaudían su generosidad. ¡Qué cruel ironía! El hombre que hablaba de ayudar a niños abandonados tenía una foto de su propia hija abandonada decorando su casa como un trofeo secreto. Jasmine observaba cada gesto de Richard, cada palabra, cada sonrisa calculada. Había algo en sus ojos cuando hablaba de segundas oportunidades y las familias rotas. Una culpa apenas velada que ella reconoció de inmediato. Cuando Richard mencionó, casualmente, la tragedia personal que lo motivó a ayudar a otras familias, Jasmine sintió que se le helaba la sangre. Tragedia personal. Ella no había muerto. La habían abandonado. La vida a veces nos obliga a tomar decisiones imposibles, continuó Richard con voz cargada de emoción ensayada. Perder a una hija cambia a un hombre para siempre. Perder o descartar, en ese momento, mientras observaba al hombre que probablemente era su padre biológico recibir felicitaciones por su valentía al convertir su dolor en un propósito, Jasmine tomó una decisión que cambiaría sus vidas para siempre. Iba a descubrir toda la verdad, y cuando lo hiciera, Richard Blackwell pagaría caro cada mentira que le había dicho, cada lágrima que había derramado, cada noche que había pasado preguntándose por qué no era lo suficientemente buena para ser amada. Pero mientras todos aplaudían al filántropo del año, nadie se fijó en la sonrisa que se dibujó en la comisura de los labios de Jasmine. No era la sonrisa de una hija que había encontrado a su padre perdido. Era la sonrisa de alguien que acababa de descubrir el punto débil de su enemigo. Si crees que esta historia va mucho más allá de una simple reunión familiar, tienes razón. Suscríbete al canal porque lo que Jasmine estaba a punto de descubrir sobre Richard Blackwell haría que su filantropía pareciera una broma en comparación con la venganza que ella tenía en mente. 3 días después del evento, Jasmine no podía quitarse esa foto de la cabeza. Cada vez que cerraba los ojos, veía la sonrisa inocente de la niña que una vez fue, colgada como decoración en la casa del hombre que debería haberla protegido. Necesitaba respuestas. Pero, ¿por dónde empezar? Richard Blackwell era intocable, director ejecutivo de una multinacional, miembro del consejo de administración de 3 universidades e, irónicamente, patrocinador de orfanatos en todo el estado. El hombre había construido un imperio sobre su propia hipocresía. Fue entonces cuando recordó a Marcus, el veterano camarero que trabajaba en todos los eventos de élite de Chicago.
Si alguien conocía los secretos sucios de esa gente, era él. Blackwell. Marcus casi se atraganta con el café cuando Yasmín mencionó el nombre. Chica, no te metas con ese hombre, tiene tentáculos por todas partes. ¿Por qué dices eso? Preguntó Yasmín fingiendo despreocupación mientras limpiaba los vasos. Marcus miró a su alrededor para asegurarse de que estaban solos en la zona de servicio. Hay rumores, antiguos, sobre una hija que tenía y que desapareció sin dejar rastro. Su esposa murió en un accidente sospechoso cuando la niña tenía unos 4 años. A Jazmín S. le heló la sangre. 4 años. La edad de la foto. Lo extraño es que, tras el accidente, Blackwell heredó una fortuna astronómica del seguro de vida de su esposa. Y de la niña nunca se supo nada más. Es como si se hubiera evaporado. Pero él habla mucho de ayudar a los niños huérfanos. Marcus se rió amargamente. Claro que lo hace. No hay nada mejor para limpiar una conciencia sucia que una fundación benéfica con su nombre grabado en letras doradas. Esa noche Yasmín creó perfiles falsos en las redes sociales y comenzó a investigar. Descubrió que Richard se había casado 3 veces después de la muerte de su primera esposa, siempre con mujeres mucho más jóvenes que él, que firmaban estrictos acuerdos prenupciales. Todos sus matrimonios posteriores habían durado menos de 2 años. Aún más interesante, encontró viejos artículos sobre Elena Blackwell, su madre biológica. La mujer había sido una activista por los derechos de los niños que luchaba por reformar el sistema de adopción. El último artículo sobre ella mencionaba que estaba investigando irregularidades en agencias de adopción privadas 2 semanas antes de morir. ¡Qué conveniente! Yasmín imprimió todo lo que encontró y organizó una cronología. Elena había descubierto algo comprometedor sobre las agencias de adopción. 2 semanas después murió en un accidente. Richard heredó todo, y su hija desapareció misteriosamente. Ella necesitaba más información y sabía exactamente dónde conseguirla. Margaret Santos, una investigadora privada jubilada, que frecuentaba la cafetería donde trabajaba por las mañanas. Margaret, necesito un favor, dijo Yasmín mientras servía el capuchino extra fuerte que la mujer siempre pedía. Por lo que parece, supongo que no es pequeño. Necesito información sobre alguien importante. Margaret estudió el rostro de Jazmín durante un largo rato. A sus 65 años, había desarrollado un agudo instinto para reconocer cuando alguien estaba desesperado por hacer justicia. ¿Cuánto puedes pagar? Puedo trabajar para ti. Limpiar, organizar lo que necesites. Interesante, sonrió Margaret. Hace tiempo que no tengo un caso de verdad. Cuéntame todo. Mientras Yasmín le contaba su historia, Margaret tomaba notas en un cuaderno gastado. Cuando terminó, la investigadora la miró con respeto. Cariño, no solo estás buscando a tu padre, estás cazando a un depredador que puede haber matado a tu madre. Durante los días siguientes, Margaret comenzó a investigar. Lo que descubrió era aún peor de lo que habían imaginado. Richard no solo había abandonado a Yasmín, había falsificado documentos que la declaraban muerta en el mismo accidente que mató a Elena. Mira esto. Margaret le mostró los documentos impresos. Un certificado de defunción. Una declaración de que el cuerpo nunca fue encontrado. Tu padre recibió el dinero del seguro de vida por ti también. Yasmín sintió náuseas. Se benefició de mi supuesta muerte con $500,000. Y no se detuvo ahí. Utilizó la tragedia para crear la fundación benéfica. Toda su imagen como un hombre que superó el dolor a través de la caridad se construyó sobre la mentira de tu muerte. Margaret siguió hojeando los documentos. Hay más. Elena había contratado a un investigador privado 2 semanas antes de morir. Sospechaba que Richard vendía niños a través de una red de adopción ilegal. El investigador desapareció poco después de ella. Fue entonces cuando Jazmín se dio cuenta de la crueldad y la genialidad de Richard. No solo se había deshecho de una hija no deseada y de una esposa inconveniente, sino que había convertido su doble asesinato en capital social y financiero. ¿Hay algo más?
dijo Margaret entregándole una foto borrosa. Elena no murió en el accidente. Murió 2 horas más tarde en el hospital, plenamente consciente. Y antes de morir, le dijo algo a la enfermera sobre proteger a la niña del monstruo. A Yasmín se le llenaron los ojos de lágrimas. Su madre había muerto sabiendo que su hija estaba en peligro. Pero si Richard pensaba cuidar a una chica muerta y enterrada, estaba a punto de descubrir que algunos fantasmas vuelven para atormentarte. Margaret le entregó una carpeta llena de documentos. Todo lo que necesitas está aquí. Pero Yasmín, este hombre es peligroso. Si mató a tu madre para quedarse con la herencia, no me hará daño, respondió Yasmine con una calma que la sorprendió incluso a ella misma, porque él no sabe que yo existo y esa sería su mayor ventaja, mientras Richard Blackwell continuaba con su vida como un mentiroso filántropo, creyendo que todos sus secretos habían sido enterrados con una hija que nunca había muerto. Yasmín planeó el reencuentro más dramático de su vida. Ya había decidido cómo lo haría. En el próximo evento benéfico de su fundación, irónicamente una gala para niños huérfanos, Richard Blackwell descubriría que la muerte a veces tiene una forma muy particular de cobrar sus deudas. La pregunta que flotaba en el aire era sencilla. ¿Qué sucede cuando un hombre que se benefició de la supuesta muerte de su hija descubre que ella no solo está viva, sino que lo sabe todo? La respuesta llegaría pronto y sería más devastadora de lo que Richard jamás podría imaginar. La gala anual de la Fundación Blackwell para niños huérfanos estaba en pleno apogeo. Richard estaba en el escenario hablando de las segundas oportunidades y del poder transformador del amor de un padre, mientras los invitados millonarios aplaudían su inspiradora generosidad. Yasmín, vestida de camarera, circulaba por la sala con una bandeja de champán y una sonrisa que ocultaba 20 años de ira reprimida. Hoy, Richard Blackwell por fin conocería a su hija. Damas y caballeros, continuó Richard con su discurso ensayado, como alguien que perdió trágicamente a una hija, conozco el dolor que llevan estos niños, por eso nuestra fundación. En ese momento, Yasmine se acercó al escenario y le quitó el micrófono a un asistente. Disculpe, señor Blackwell. ¿Puedo hacerle una pregunta? El silencio cortó el aire como un cuchillo. Richard la miró con irritación mal disimulada. Señorita, ¿no debería estar sirviendo bebidas? Por supuesto. Pero como hija de huérfanos, su discurso me ha conmovido profundamente. Yasmín subió al escenario ignorando los murmullos del público, especialmente cuando dijo que perdió a una hija. ¿Puede contarnos más sobre eso? Richard esbozó una sonrisa forzada. Bueno, fue una tragedia personal. Prefiero no entrar en detalles. Es una lástima. Yasmín encendió el micrófono porque tengo algunos detalles muy interesantes sobre su hija, fallecida. La expresión de Richard cambió al instante. Entrecerró los ojos mientras estudiaba el rostro de Yasmín. Por primera vez la vio de verdad. Primero, no murió en un accidente. Segundo, la abandonaste después de matar a su madre para poder quedarte con su herencia. Tercero, Yasmín sonrió. Está aquí delante de ti y tiene algunas preguntas para papá. La sangre se le fue de la cara a Richard. No puede ser Yasmín Helena Mitchell, o mejor dicho, Yasmín Helena Blackwell, tu hija a quien declaraste muerta para cobrar $500,000 del seguro de vida. El público estalló en murmullos. Richard intentó agarrar el micrófono, pero Yasmine dio un paso atrás. Damas y caballeros, ¿qué tal si conocemos al verdadero Richard Blackwell? Yasmín sacó un grueso sobre. Aquí están los certificados de defunción falsos que creó para mí y para mi madre. Aquí están los recibos del seguro de vida que recibió por nuestras muertes. Y aquí, dijo mostrando una foto ampliada, está el informe de la autopsia de Helena Blackwell que demuestra que no murió en el accidente. Fue envenenada 2 horas antes. Richard se tambaleó. Eso es una calumnia absurda. ¿Es eso, Yasmín? Preguntó señalando la gran pantalla detrás del escenario. Entonces explícame por qué tienes una foto mía de cuando era niña colgada, en tu despacho privado. La foto apareció en la pantalla.
la misma que Jasmine había fotografiado en secreto en la mansión. Pero ahora todos podían ver la inscripción en la parte posterior. Al padre más increíble del mundo. Te quiero, Jasmine. El público se quedó en silencio. 20 años. Jasmine se volvió hacia él. 20 años crecí pensando que no valía nada, que mis padres habían muerto y me habían abandonado. Mientras tanto, tú utilizaste nuestra tragedia para construir tu imagen de filántropo ganando millones en donaciones que nunca llegaron a los verdaderos niños. Margaret apareció al lado del escenario indicando que estaba grabando todo. Pero ¿sabes qué es aún más gracioso? Jasmine se rió. Tú me contrataste para servir champán en la gala de la fundación que creaste a costa de nuestras falsas muertes. Qué cruel ironía, ¿no es así? Richard intentó recuperarse. No tienes ninguna prueba real de nada de esto, yo no, Jasmine. Sonrió. Prensa. Recibiste los archivos que te envié por correo electrónico hace 5 minutos, incluyendo las grabaciones de Richard admitiendo a su abogado que se deshizo del problema de su esposa e hija. Las cámaras de los periodistas comenzaron a destelar frenéticamente. Richard miró a su alrededor viendo cómo su reputación se desmoronaba en tiempo real. Tú, susurró finalmente comprendiendo el alcance de la trampa. Tú planeaste todo esto. Por supuesto que lo hice. Tú me enseñaste que la venganza se sirve, mejor fría. Y papá Jasmine saboreó la palabra. 20 años es mucho tiempo para enfriarse. El público comenzó a levantarse y marcharse, muchos pidiendo que se cancelaran sus donaciones. Richard se quedó solo en el escenario viendo cómo se desmoronaba toda su vida mientras su hija muerta lo miraba, con la misma frialdad que él le había mostrado 2 décadas antes. Oh, y Richard. Jasmine bajó del escenario. Estarás encantado de saber que el FBI está en camino para arrestarte por fraude de seguros, asesinato y lavado de dinero. Dijeron. Mis pruebas son más que suficientes. Cuando las sirenas comenzaron a sonar afuera, Richard Blackwell finalmente comprendió que había subestimado seriamente a la hija que creía haber enterrado para siempre. Pero cuando las esposas se cerraron alrededor de sus muñecas, una pregunta quedó en el aire después de 20 años de mentiras, traición y venganza ejecutada con precisión quirúrgica. ¿Era posible que una familia destruida por la codicia pudiera encontrar algún tipo de redención, o hay heridas demasiado profundas para sanar, incluso cuando la justicia finalmente prevalece? 6 meses después del arresto de Richard Blackwell, Jasmine se sentó en la oficina que una vez perteneció al hombre que había intentado borrar su existencia. La placa en la puerta ahora decía, Fundación Elena Blackwell, directora ejecutiva Jasmine Mitchell. El FBI había congelado todos los activos de Richard, tras descubrir que solo el 12% de las donaciones de la fundación llegaban realmente a los 1.900 niños huérfanos. El resto financiaba el lujoso estilo de vida de un hombre que había construido su imperio sobre cadáveres y mentiras. Irónico, ¿no? Comentó Margaret, ahora su asistente oficial, hojeando los informes financieros. Utilizó su muerte para recaudar millones y ahora tú estás utilizando esos mismos millones para hacer el trabajo que él fingía hacer. Jasmine sonrió mientras firmaba un cheque para la construcción del 5º nuevo orfanato. El dinero confiscado a Richard se utilizaría exactamente para lo que él siempre había prometido, pero esta vez de verdad. La transformación en la vida de Jasmine había sido radical y pública. La camarera que servía champán a la élite aparecía ahora en la portada de revistas nacionales, como la hija que había regresado de entre los muertos para buscar justicia, y la revista Time la había nombrado una de las 30 personas más influyentes del año. Los programas de televisión se disputaban entrevistas exclusivas sobre cómo había sacado a la luz uno de los mayores fraudes benéficos del país. Te has hecho más famosa que él, se rió Marcus, el antiguo camarero que ahora trabajaba como nuevo coordinador de eventos de la nueva fundación Richard Blackwell. Había pasado décadas construyendo una reputación, y tú la destruiste en 20 minutos. ¿Y qué destrucción había sido? Las noticias sobre Richard llegaban con regularidad desde el sistema penitenciario, cada una más devastadora que la anterior.
Sus antiguos socios habían presentado demandas para recuperar los $8,2 millones que habían invertido en la fundación fraudulenta. Sus 3 exmujeres habían roto sus acuerdos de confidencialidad y estaban publicando libros reveladores. Casada con un monstruo, la vida con un psicópata y cómo escapé de un asesino. El exclusivo club de golf donde jugaba le había quitado la placa de miembro honorario y había cambiado el nombre del torneo anual que llevaba su nombre. La universidad había retirado su honor del edificio de la biblioteca. Incluso la iglesia a la que acudía le pidió que no volviera después de su liberación. Y lo que es más importante, Jasmine había encontrado a su verdadera familia. Durante sus investigaciones, descubrió que Elena tenía una hermana, Sara, que había buscado a Jasmine durante años antes de renunciar a creer que su sobrina estaba realmente muerta. «Tienes sus ojos», le había dicho Sara en su primer encuentro, sosteniendo una vieja foto de Elena. «Tu madre estaría muy orgullosa de ver en quién te has convertido». Sara se había convertido en algo más que una tía. Era la familia que Jasmine nunca supo que tenía. Juntas habían creado un completo expediente sobre Elena, documentando su trabajo como activista y su lucha por los derechos de los niños. La investigación que Elena había iniciado sobre las agencias de adopción corruptas ahora estaba siendo llevada a cabo por el FBI, lo que resultó en 47 arrestos y el cierre de 2 agencias ilegales. «Elena no murió en vanidad», dijo Sara durante una de las muchas noches que pasaron organizando los documentos de su hermana. «Ella plantó semillas que tú has hecho florecer en todo un bosque». Richard, por su parte, se enfrentaba a una realidad muy diferente. Condenado a 25 años de prisión por asesinato, fraude y blanqueo de dinero, había perdido no solo su libertad, sino también toda su fortuna que había sido confiscada para indemnizaciones. Sus amigos de la alta sociedad se habían desvanecido en el aire, y su reputación estaba irremediablemente destruida. Las cartas que intentó enviar a Jasmine siempre le llegaban sin respuesta. En una de ellas, que Margaret había interceptado, escribió: «Era joven y estúpido cuando esto sucedió. Si realmente eres mi hija, por favor, perdóname. Puedo explicártelo todo». Jasmine había roto la carta sin terminarla. El perdón era un lujo que los asesinos no merecían. Pero la verdadera medida del éxito de Jasmine no estaba en los titulares ni en los informes financieros. Estaba en las 847 cartas que recibía cada mes de niños, cuyas vidas habían sido transformadas por la nueva fundación Jasmine. «He conseguido una beca para estudiar medicina en Harvard», escribió Amanda. «De 16 años, gracias por enseñarme que nuestro pasado no tiene por qué definir nuestro futuro. Me has inspirado para ser abogado», decía otra carta de un niño de 14 años. «Quiero defender niños, como tú defendiste a tu madre, gracias a la fundación. Nuestra familia por fin se ha reunido después de 8 años separados», escribió una madre. «Mis hijos están en casa». En una entrevista en la CNN 6 meses después de la detención de Richard, Anderson Cooper le preguntó a Jasmine si sentía ira hacia su padre biológico. Ella pensó detenidamente antes de responder: «La ira es un lujo que no me puedo permitir. Richard Blackwell me enseñó sin querer la lección más valiosa de mi vida, que nuestros orígenes no definen nuestro destino. Intentó borrarme de la historia, pero solo me dio una página en blanco para escribir mi propia historia». El programa mostró impresionantes imágenes de la nueva fundación en funcionamiento. 5 modernos orfanatos, 200 niños que reciben una educación de calidad, 89 familias reunidas, 156 jóvenes que reciben becas universitarias. Todo financiado con el dinero que Richard había robado pensando que nunca lo descubrirían. «La diferencia entre nosotros», continuó Jasmine, «es que él utilizó una tragedia para beneficiarse a sí mismo. Yo utilicé una tragedia para beneficiar a los demás. Él construyó un imperio de mentiras. Yo construí un legado de verdad». La última escena del programa mostraba a Jasmine visitando la tumba de Elena por primera vez. Había mandado hacer una nueva lápida de mármol rosa para sustituir la sencilla placa en la que solo se leía:
Helena Blackwell, 1975-2003, con un mensaje más completo mensaje. Helena Blackwell, madre, activista, heroína. Luchó por los que no tenían voz. Su hija ha completado la misión. Lo hemos conseguido, mamá. Susurró Jasmine dejando un ramo de rosas blancas. La justicia que buscabas por fin ha llegado. Y sabes qué es lo mejor. Ha llegado a través de la hija a la que él intentó borrar, pero a la que tú criaste para que fuera indestructible. Al salir del cementerio, su móvil vibró con una notificación que la hizo sonreír. Era una alerta de que la fundación había batido otro récord. Se recaudó más dinero en una semana que el que Richard había donado en toda su carrera como filántropo. Esa noche, sola en su nuevo apartamento con vistas panorámicas de Chicago, Jasmine reflexionó sobre su viaje. De ser una camarera invisible, que servía champán a aquellos que la despreciaban, se había convertido en la voz de miles de niños que, como ella, habían sido abandonados por el sistema. Sonó el teléfono. Era Sara, su tía, que llamaba como todas las noches. ¿Cómo te ha ido el día, querida? Transformador, respondió Yasmín, mirando por la ventana la ciudad que ahora la conocía como una heroína. Hoy han sido adoptados 50 niños más gracias a nuestro programa. ¿Y tú? He terminado de organizar los diarios de Helena. Vamos a publicar un libro sobre su trabajo. Yasmín sonrió. Incluso después de muerta, su madre seguía salvando vidas. La mejor venganza no había sido destruir a Richard Blackwell, aunque eso había sido increíblemente satisfactorio. La mejor venganza había sido convertirse en todo lo que él pretendía ser multiplicado por 1000 mientras él se pudría en una celda viendo las noticias sobre cómo su hija muerta estaba construyendo el legado que él había falsificado durante décadas. Richard había intentado borrar a Jasmine de la historia, pero ella no solo había reescribido su propia historia, había convertido su dolor en combustible para iluminar el camino de miles de otros niños hoy. Mientras Richard cuenta los días en 1960, una fría celda, despertándose con el ruido de los barrotes y durmiendo sobre el cemento, Yasmín se despierta cada día entre sedas egipcias, sabiendo que está viviendo la vida que su madre soñó para ella. Y esa es una victoria que ninguna prisión, ninguna mentira, ninguna traición puede arrebatarle.